Pero este escenario en el que la política se mete en el barro mientras la gente no llega a fin de mes, tiene enormes preocupaciones. Usted seguramente ha despertado hoy pensando en que se está agotando febrero y que la plata no alcanza, que el mes que viene tiene que pagar la cuota del colegio, que le van a aumentar, bueno, mañana aumenta también la nafta, que convive con un escenario en el que espera que los dirigentes les den respuestas. Y mientras tanto, parece que los dirigentes están hablando de otra cosa. Vamos a sumar a este análisis al ex intendente de Río Cuarto y ex legislador provincial, Juan Llure. Juan, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Ayúdame a interpretar, ¿cómo se puede describir este momento de la política argentina? Qué difícil. A mí me cuesta interpretarlo también, la verdad. Yo debo confesar, a pesar de hacer muchos años de que participo y que he encontrado en la política un camino que me ha permitido desarrollarme como persona. Para mí la política es mucho más que una actividad. De hecho, me ha atravesado desde mi juventud más temprana hasta estos días. Y la verdad que había cuestiones que yo creía que eran casi de un análisis elemental para quienes habíamos, como te decía recién, transcurrido y transitado tanto camino. Y la verdad que hoy debo confesar que cada vez la entiendo menos a la política. Probablemente porque entienda menos lo que pasa en la sociedad. Pero lo que hemos visto en este último tiempo a mí me parece de una gravedad muy importante, porque además no solamente este es un hecho aislado donde vos decís, bueno, parte de la sociedad, este ejemplo que acabas de poner vos, que me parece a mí realmente grave, parte de la sociedad se burla de una situación de la que, digamos, a nadie se le ocurriría, a nadie bien nacido, a ninguna buena persona se le ocurriría hacer este planteamiento, pero no lo está haciendo cualquiera, es el presidente de la nación, que es el que debería marcar las pautas, el camino, el estar por encima de todos, el tener un vuelo de águila. Y a mí me da la sensación, mirando lo que pasa, que lamentablemente tenemos un presidente que tiene un vuelo de zócalo. La verdad, y lo digo lamentablemente, ¿no? Porque me parece que nuestro país hoy está atravesando una situación realmente muy complicada. Ahora, ¿es solo un problema, Juan, de Milei, o la política hace un tiempo que se está mirando al ombligo? Porque también uno piensa, bueno, ¿cómo se llegó a Milei? No, mirá, a mí me parece que, digamos, nada es porque sí. Hoy Milei no es presidente porque sí, seguramente es presidente por los desaciertos, por las barbaridades y por los excesos que ha existido desde la política tradicional. Por eso es que a mí me parece que es tiempo donde, bueno, deberemos parar la pelota, analizar, hacer una profunda reflexión de lo que está pasando, porque la verdad que me parece que el camino que estamos emprendiendo no es el que nos va a sacar. A mí me parece que la democracia, una de las cuestiones más importantes que tiene, no es que es el gobierno de las mayorías, es que la democracia principalmente lo que hace es respetar las minorías. Más allá de que el que gobierne sea el que mayoritariamente haya sido elegido por la gente. Entonces me parece que hay que revisar algunos conceptos, porque la verdad que en esta lógica de pelea permanente, pero además pelea profunda permanente, no vamos a encontrar un camino común. A mí me parece que quien tiene la responsabilidad de conducir es el que tiene que dar el primer paso para que nos podamos sentar en una mesa, inclusive quienes no pensamos de la misma manera. Ahora, no se está jugando mucho con fuego porque digo, nos planteamos hasta dónde puede tolerar la gente el ajuste, hasta dónde el industrial, el comerciante, el empresario va a aceptar no vender o vender muy poco o tener el riesgo de no poder abrir al otro día el comercio. Pero yo voy un poco más allá. ¿Hasta dónde la gente va a tolerar esto? Digo, del insulto permanente, de la agresión, es decir, sí, le estamos poniendo un esfuerzo enorme. En algunos casos es un esfuerzo descomunal. Pienso para el que se dibrime la comida todos los días. ¿Y como respuesta la política ofrece eso? Bueno, yo lo que creo es que la política
parte de los errores de la política o algunos de los errores principales de la política que no se viene dando solo en este tiempo, fue esta dicotomía que existió entre Cristina y Macri. En momentos en que Macri le iba mal en el gobierno, lo que hacía era sacar la alternativa de Cristina, porque en esa dualidad y en esa grieta que se construyó, se autosostenían. Lo propio hacía Cristina. Y me parece que eso es lo que nos ha hecho muy mal como sociedad, y además ha cambiado el rumbo que tiene que seguir la política. Mientras los políticos o quienes pretenden ser dirigentes políticos anden con una encuesta abajo del brazo, viendo a ver qué es lo que opina la gente en una fotografía, y no se animen a diseñar, a escribir y a mirar la película, porque la vida de una sociedad es una película, no una foto. Y digamos lo que pensamos verdaderamente, aunque esto signifique no juntar votos, a mí me parece que nos lleva a un lugar donde debemos discutir el para qué de cada cosa. Digamos, ¿para qué hacemos política? ¿Para juntar votos y ganar una elección, o para hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer? Yo creo que ya hemos llegado a un punto donde casi tenemos que revisar el principio de las cosas, y yo creo que la política y la democracia básicamente es todo lo contrario de lo que vivimos hoy. La política es una invitación permanente a sentarnos a encontrar acuerdos y caminos comunes entre los que no pensamos lo mismo. De eso se trata, al menos eso creo yo, que ahora, es de lo que se trata. No, lo otro es la guerra. Juan, uno advierte en este escenario, lo hemos descrito en un montón de oportunidades, un presidente que no tiene territorialidad, no tiene gobernador, no tiene intendente, no tiene representación parlamentaria, es una representación escuálida, sí, y que parece decidido a no alcanzar estos consensos, digamos. Hacen lo que les pido o forman parte de un nido de ratas, traidores y demás de las descalificaciones que ha planteado el propio Milei. ¿Cómo se sostiene la gobernabilidad cuando esto ocurre? Porque esto ha sucedido en otros países. Fujimori era algo más o menos parecido, ¿no?, en Perú. Y después aparecen algunos sesgos, digamos, o cambiás, modificás, o aparece el autoritarismo. ¿Hay temor a que la Argentina vaya hacia esos caminos? A mí me parece que hemos iniciado un camino ya, que lo que uno puede mirar hacia adelante, desde mi punto de vista, vuelvo a decir, quien cada vez me cuesta más interpretar qué es lo que pasa, yo no veo un buen horizonte. Porque la verdad me parece que estamos en un camino que, digamos, va redoblando permanentemente la apuesta hacia en principio, una cuestión discursiva cada vez más violenta, que no sabemos dónde puede terminar. Pero además, yo digo, promovida por quien debería estar justamente haciendo lo contrario. Vos lo acabas de decir. Quien no tiene representatividad mayoritaria en ninguna de las cámaras, no cuenta con ningún gobernador que pueda acompañar el proceso. Bueno, debería estar construyendo esos consensos. Y a mí me da la sensación de que no es de esta manera que se construyen los consensos. No es diciéndole al adversario político, porque no opina igual que vos, que es lo peor, descalificándolo. Digo, a mí me parece que, vuelvo a decir lo que dije al principio, y la verdad que no tengo mucho más para decir. La democracia, dentro de sus mayores virtudes, es la de respetar al que no piensa lo mismo, el de respetar a las minorías, yo digo, ¿cuál es el sentido de prohibir ¿cómo es que se llama? El lenguaje inclusivo. Exactamente, el lenguaje inclusivo. A mí la verdad que no me gusta, no me siento cómodo y no lo practico. Demás, claro. Pero tampoco se me ocurriría estar desde la libertad diciendo que prohíbo esto. Me parece que hay una contradicción y una provocación permanente que no tiene ningún sentido, y mucho menos en estos tiempos donde lo que se le está pidiendo a la gente, donde se nos está pidiendo a todos los argentinos, es el esfuerzo. Entonces yo digo, bueno, hagámoslo en un clima distinto, porque vienen tiempos difíciles. Y el primero que debería estar
convocándonos a esto es el presidente de la Nación, y modestamente creo que no lo está haciendo y que está equivocando el camino. Ahora, ¿la oposición tiene algo para ofrecer? Porque uno ve a los gobernadores tratando de cuidar lo que es el territorio propio, sobre todo la vida de quienes representan a través también de esa legitimidad que le dieron las urnas. Pero hoy hay voces, hay conducciones, hay un armado alternativo a esto que propone Milei. No hablo de elecciones, de esto falta un montón, sino de proponer un modelo de Argentina distinta. Bueno, es que a mí me parece, yo creo que esto es una cuestión que tiene que ver con el reacomodamiento de las distintas fuerzas políticas, que no tienen que ver con cómo llegar al próximo proceso electoral, sino que tiene que ver con cómo discutimos un modelo de país quienes entendemos que este no es el camino. A mí la verdad, mira, hace algún tiempo cuando se le pedía a los radicales que acompañáramos a Milei en esta disyuntiva que había en la segunda vuelta, y yo escuchaba cómo quien nos convocaba a que lo acompañáramos y lo votáramos, nos insultaba, nos maltrataba. Decía, por ejemplo, entre otras cosas, que Alfonsín era un inútil, era... Yo digo, mira qué difícil que se hace cuando te agreden. Suponete que hasta inclusive lo hubiera pensado. ¿Cuál era la necesidad de manifestarlo de la manera que lo manifestaba? Entonces yo digo, es una agresión, una provocación de manera permanente. Y asimismo, a mí, por ejemplo, no era eso lo que más me preocupaba como radical, más allá de que me sentía agraviado, ofendido. A mí lo que me preocupa es lo que dice Milei, es el modelo que propone Milei, esto de la desaparición del Estado. Yo digo, sí, el Estado como una organización criminal, así lo define, ¿no? Bueno, está bien, yo digo, pero supónete, inclusive le doy hasta la derecha en ese sentido. Supongamos que hayamos estado bajo la conducción de un Estado conducido por criminales. Bueno, ¿la alternativa cuál es? ¿La supresión del Estado? ¿O hacer un Estado mejor? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo? No, yo creo que ahí es donde debemos discutir. Hay política y para quién está el Estado. Y fundamentalmente cuál es la función. Después podemos discutir todo lo que se ha hecho mal, todo lo que no debería hacer el Estado y sí hace, pero la verdad que esa es una de las discusiones prioritarias que debemos darnos quienes pretendemos seguir en esta actividad. Bueno, le hago esta última consulta. La próxima elección de importancia que va a tener después de la asunción, ocurre siempre, digamos, después de la asunción de un presidente, la próxima elección es la de Río Cuarto, ¿no? Río Cuarto, yo no sé si qué magnitud después tiene, pero el día después es el título de portada en cualquier medio de la Argentina, el resultado, digo, qué importancia puede tener en la definición nacional. En esta disputa entre Yarlora y Milei, uno supone, Milei, que no tiene todavía territorialidad en Córdoba, la va a dejar pasar. ¿Usted imagina la Libertad Avanza como una opción de gobierno en Río Cuarto? ¿Está un poco analizando el contexto acá? Porque también Mirá, suena Pablo, un radical ahí, suena Brile, por ejemplo. Bueno, eso me parece que es no conocerlo a Brile. Yo lo conozco y lo conozco bien y sé que es una persona de bien. Y no va a ser candidato. Es una buena persona. Es además un dirigente que ha participado en un proceso y que, bueno, que obtuvo el resultado que obtuvo. El radicalismo y quienes acompañan al radicalismo en este tiempo tienen un candidato, tenemos un candidato al que vamos a no solo a respetar, sino a ayudar, y quien está haciendo una tarea de manera permanente, caminando, generando propuestas, juntándose con los distintos sectores, no solo políticos, sino fundamentalmente sociales de la ciudad de Río Cuarto, para alcanzar y presentar una propuesta de gobierno en la ciudad. Desde ese lugar me parece que no hay mucho más para discutir.
Después, ¿Para usted es una fake news pensar que Abril puede ser candidato a la Libertad Avanza? Sí, para mí sí, absolutamente. Más allá, inclusive, de que la normativa en la ciudad de Río Cuarto indica de que quien ha participado en un proceso interno abierto donde han podido expresarse los independientes, los vecinos independientes, no pueden ser candidatos de otra fuerza política. Pero independientemente de eso, que para mí es un hecho menor, porque conozco de quién estoy hablando, me parece que no tiene ningún sentido. Y respecto a lo otro que me preguntabas, y bueno, mira, todo puede pasar. La verdad que quién suponía que Milei podía ser presidente un año antes de la elección. O sea que soy un muy mal analista político. Pero nos ha ayudado mucho. Lo único que te voy a pedir, Pablo, antes de que termine mi modesta participación en el programa, te iba a pedir un mate, pero cuando vi el termo con el que estaba llevándolo, la verdad que prefiero irme con la boca seca. Yure tiene muchas virtudes y un defecto en particular, que es hincha de Boca. Bueno, Juan, la verdad es que el escenario político no nos está dando demasiado alivio y uno piensa sobre todo después, más allá de lo que ocurre en las oficinas, en los despachos, en las roscas, en los microclimas, incluso en los lugares donde se definen las cuestiones políticas, está la gente, ¿no? Y a lo mejor los políticos deberían dejar de hablarse a sí mismos y empezar un poquito, ¿no? A hablarle... Bueno, hay un discurso que para la gente no está. Lo único importante en la política, a mí me parece, digamos, en definitiva, lo único que te moviliza termina siendo la gente. Y además, los que menos posibilidades tienen, sobre todo. Entonces yo por ahí digo, y hasta con dolor muchas veces uno lo analiza, ¿no? Cuando de manera tan liviana se habla y la casta son los que opinan distinto. Yo digo, mierda, ¿qué será ser de la casta? Haber tomado un camino, haberlo caminado 40 años intentado hacerlo con decencia, con compromiso, pensando en los que menos tienen, dejando todo lo que uno es, más allá de los resultados que pueden haber sido buenos en algún punto, o para algunos, malos para otros. Pero yo digo, cuando uno ha tomado un camino y lo ha hecho y lo ha intentado hacer de la mejor manera posible y ha consagrado su vida de manera intempestiva, liviana, te califiquen de esa forma, yo digo, a mí me parece que no vamos por un buen camino. Creo que hay que, de todas formas, creo que hay que seguir poniendo lo que uno cree tiene que poner, porque es lo que uno es y porque además es en lo que uno cree, que es el podernos sentar todos independientemente de lo que pensemos y encontrar un camino común. Ojalá que ese mecanismo de diálogo sea una alternativa a esta realidad que vive la política argentina hoy. Juan, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Ha sido un gusto después de tanto tiempo que nos hayamos podido reencontrar en esta conversación. Bueno, y lo vamos a convocar de manera rutinaria. Muchas gracias. Juan Yure, ex intendente de Río Cuarto, ex legislador. La elección en Río Cuarto va a empezar a tener título nacional, ¿no? Portada nacional a partir, naturalmente, de que se acerque la fecha, porque será la primera elección de importancia luego de las presidenciales en el país. Vamos